Hola, te habla Maxi desde el Círculo de Estudios Antiespecistas. El día de hoy quiero hablarles de las maternidades veganas. No queremos abordar a la maternidad que nos vende la publicidad los cada segundos domingos de marzo, octubre, de agosto o de mayo según el país. Quiero hablarles de la madre como territorio, como instinto y como una revolución. Vamos a hacer un pequeño recorrido, primero ver el origen de esta fecha, entender qué celebramos y qué significa políticamente. Luego consideraciones de las maternidades que deciden ser veganas y por qué el cuidado puede ser un acto revolucionario. Después, preguntarnos qué pasa cuando escuchamos nuestros instintos y nos conectamos con eso que la filosofía llama devenir animal. Y finalmente, mirar a las otras madres, las no humanas, y ver qué podemos aprender de ellas con curiosidades y datos que nos ayudan a derribar el especismo. Arrancando por el principio, en la antigua Roma existió una celebración en honor a Cibeles, considerada la diosa madre, protectora de los faraones y la fertilidad. Cada 15 de marzo se realizaban ofrendas durante 3 días para honrarla. Era una fiesta pagana que celebraba la maternidad divina y la capacidad de dar vida. Con la llegada del cristianismo, estas festividades se adaptaron. La figura de Cibeles fue reemplazada por la de la Virgen María, Madre de Jesús. El cristianismo supo hacer exactamente eso, tomar celebraciones paganas y darles un nuevo significado para facilitar su conversión. Así el culto de la Madre Divina se transformó en el culto a la Madre Virginal, pura y sacrificial. Este modelo de madre pura y abnegada es el que va a perdurar durante siglos. Después en Inglaterra, durante el siglo XVII, existía algo llamado el Domingo de las Madres o Mothering Sunday. Los niños asistían a misa y luego regresaban a sus hogares con pequeños regalos para sus madres. Y también se permitía que los trabajadores que vivían lejos de sus familias tuvieran un día libre para ir a visitarlas. Era en cierto modo un permiso para reunirse y sostener lazos familiares a pesar de la distancia que imponían algunos trabajos. Ahora bien, el Día de la Madre moderno, el que conocemos hoy, tiene una precursora más reciente, Anna Jarvis, una activista pacifista estadounidense que a principios del siglo XX impuso un día para honrar la labor de madres en la construcción de paz comunitaria. Ella quería reconocer el trabajo invisible, el sostén cotidiano y el esfuerzo de las madres que tejían redes de cuidado en sus barrios. Pero el invento se le escapó de las manos y para cuando las floristerías, las tarjetas postales y las grandes marcas se apropiaron de la fecha, Anna Jarvis pasó el resto de su vida tratando de abolir el día que ella misma había creado y lo denunció como una imposición comercial y como un robo del sentido original. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotras? Que la celebración actual no celebra a la mujer real en su complejidad, sino que celebra una función, la madre abnegada, la que da sin recibir, la que se sacrifica. Se celebra a la madre en el hogar, pero no a la mujer que está en las plazas. Se ensalza su capacidad de entrega, pero se silencia su capacidad de decidir. La filósofa y poeta Adrienne Rich, en su libro Nacemos de mujer, hace una distinción clave que me gusta traer siempre. Ella diferencia entre la institución de la maternidad y la experiencia de la maternidad. La institución es ese conjunto de mandatos, de deberes y de cómo deber ser una buena madre. La experiencia es lo que realmente se vive en la carne, en la contradicción, en los deseos y en las luchas. La institución, dice Rich, ha sido históricamente una forma de atar a la mujer a la naturaleza, entendido como algo fijo e inmutable, para así controlar su lugar en la cultura. En este sentido, el Día de la Madre se convierte en una celebración de la función materna más que de la persona materna. Y es por ello que el día de hoy me parece muy importante que abordemos este tema. Continuando, ¿por qué establezco que el cuidado es una revolución antiespecista? Porque cuando alguien decide maternar desde el veganismo, no está eligiendo una dieta ni una moda, está haciendo algo mucho más profundo. Está diciendo que el cuidado no puede terminar en los límites de la especie
y que eso tiene implicancias políticas y filosóficas enormes. Quiero traer a una autora imprescindible, Carol J. Adams. En su libro La política sexual de la carne, Adams plantea el concepto de referente ausente. ¿Qué significa? Que para que un trozo de carne esté en el plato, tiene que haber un animal que fue borrado, incivilizado y ausentado. No vemos la vaca, vemos un filete. No vemos un cerdo, vemos una costilla. El animal se convierte en un referente ausente. Y esa misma lógica de ausencia, dice Adams, opera sobre las mujeres. La cultura patriarcal borra sistemáticamente el trabajo, el deseo, la voz y la historia de las mujeres para que cumplan una función. El libro establece un paralelismo estructural entre la opresión de las mujeres y la de los animales no humanos. Llevemos esto a la maternidad, que la leche de vaca, sino el producto del trabajo de una madre no humana, separada de su cría, explotada, violada, y cuyo sufrimiento queda ausente de la propaganda que nos dice que esa leche hace bien o es necesaria. Cuando una madre vegana elige amamantar o usar leches vegetales, está diciendo: yo no voy a sostener la vida de mi familia sobre el sufrimiento de otra familia. Está devolviendo la presencia de quien fue ausentado. Hay un trabajo académico muy interesante de Marcel Wroblewski que investigó a mujeres veganas que maternan. Ella descubrió algo que parece contradictorio, pero que no lo es. Muchas de estas mujeres redescubrieron el placer por la comida. Pero ojo, no el placer de la esclavitud doméstica, sino el placer de crear, de experimentar y ofrecer alimentos que no generan daño. La cocina dejó de ser una jaula para convertirse en un espacio de soberanía. Es una reapropiación del espacio doméstico, no como una obligación, sino como un laboratorio de la vida. Y en eso insisto, el veganismo en la maternidad es soberanía, soberanía sobre el propio cuerpo, sobre lo que se come, sobre los valores que se están transmitiendo. La activista Malena Blanco del colectivo Boicot lo dice claramente en una entrevista. El capitalismo necesita tratar a los animales como mercancía con patas y a las trabajadoras de la tierra como descartables. Cuando una persona materna desde el veganismo está desafiando esta doble lógica, está creando seres humanos que entienden que la compasión no tiene límites de especie y que la vida no es una jerarquía donde unos dominan y otros son dominados. Continuando con el recorrido, me gustaría dar un salto hacia adentro y hablar sobre el instinto, el cuerpo y la sabiduría maternal. Porque muchas veces cuando se habla de maternidad se llenan sobre los deberías, manuales y expertos, pero me gustaría proponer algo de instinto y que empezáramos a escuchar a nuestro cuerpo y pensarnos como lo que realmente somos, animales mamíferos. Acá quiero traer a colación el concepto filosófico de venir animal que trabaja David Graham, tomando a la vez ideas de Gilles Deleuze y Félix Guattari. El devenir animal se trata de desestabilizar nuestras categorías fijas de identidad a través de una relación con lo no humano, es decir, permitirse ver esta frontera entre lo humano y lo animal como algo más poroso. Es reconocer que en nosotras late algo que no es puramente cultural, sino que también somos un cuerpo que huele, que siente, que sabe y que posee memoria. Para una madre, esto puede significar conectarse con su propia animalidad, con los olores, los sonidos, el cansancio extremo, la urgencia del contacto piel con piel. Es dejar de pensar en una maternidad entre comillas perfecta como una construcción cultural y ver a la maternidad como un cuerpo que cuida, que es una realidad biológica y afectiva. La ciencia nos da varios ejemplos de ello, porque se ha analizado que las crías de ratón no buscan el pezón guiados por una feromona universal, sino que cada cría aprende el olor específico de su propia madre en el líquido amniótico. Es decir, hay un reconocimiento, hay un vínculo olfativo único e irrepetible. Pasa lo mismo con las humanas. Un bebé de pocos días puede diferenciar el olor de su propia madre del de otra mujer lactante. Los bebés también se ha estudiado que si se deja contacto piel con piel sobre su madre, él es capaz de gatear por sí mismo hasta encontrar el pezón
aunque haya pasado alrededor de 1 hora de vida. Es decir, hay un gateo instintivo que se traduce en una sabiduría corporal que viene dado por millones de años de evolución compartida con otros mamíferos. La oxitocina o la hormona del amor se libera masivamente durante el parto y la lactancia. Esto no solo facilita dar de leche, sino también esta conducta maternal y de apego. Es un mecanismo presente en ratas inhumanas y en otras mamíferas. Entonces lleva a preguntarnos qué pasa cuando se medicaliza en exceso o cuando piden que se ignore el llanto o que se desconecte a la madre de su bebé. ¿Qué pasa con ese saber corporal? Nos volvemos como mujeres más vulnerables a un mandato, más dependientes de lo que otros nos dicen y tenemos que hacer. Es necesario recuperar ese instinto, porque en un sentido más amplio es un acto político. Es decirle al patriarcado y al especismo que mi cuerpo sabe, que mi cuerpo puede, es decir, que mi cuerpo es sabio. Y no solo mi cuerpo, sino todos los cuerpos que me rodean, que dan vida, que maternan y que fueron maternados también. Quiero puntualizar que esto no es un esencialismo, no digo que todas las mujeres o todas las personas gestantes deban ser madres, ni que todas debamos parir de determinada manera. Digo que para aquellas que maternan hay una sabiduría ancestral que merece ser escuchada. Una sabiduría que compartimos con las vacas, con las perras, con las yeguas, con las cerdas, con todas aquellas hembras que amamantan y con todas aquellas que son capaces de cuidar. Y para finalizar, me gustaría dedicar este bloque a otras madres, porque cuando miramos otras especies no solo encontramos diferencias, también encontramos espejos maravillosos, estrategias diversas, divertidas y datos que nos ayudan a derribar el especismo. Las mamás orangutanes tienen uno de los vínculos más largos de la naturaleza con sus crías. Los bebés pueden quedarse con su madre hasta 7 u 8 años aprendiendo de todo, qué frutas comer, cómo construir nidos para dormir y cómo moverse por el bosque. Las ballenas jorobadas cantan y se comunican suavemente con sus crías y además nadan debajo de ellas cuando están recién nacidas para ayudarlas a subir a respirar. Las elefantas africanas nunca crían solas. Las tías, las hermanas y las abuelas ayudan a criar a esta cría, valga la redundancia. A esto se le llama maternidad colectiva. Cuando nace un bebé, todo el grupo lo toca con la trompa y lo protege. Es literalmente una comunidad criando a los bebés. Las arañas lobo llevan a sus bebés encima de su cuerpo, llevan decenas de arañas sobre su espalda y viajan con ellas durante días hasta que ellas logran sobrevivir por sí mismas. O bueno, también tenemos el famoso caso del caballito de mar, que en esta especie la hembra deposita los huevos en la bolsa del macho y él es el que queda, por así decirlo, embarazado durante semanas, los protege, regula su salinidad y su oxígeno dentro de esta bolsa y cuando nace literalmente da luz a decenas o cientos de mini caballitos de mar. Esto es un ejemplo de maternidad compartida en la naturaleza. Para finalizar, quisiera nombrar algunos aportes complementarios que pueden ser de interés. Primero, el de Donna Haraway. En su libro Seguir con el problema, ella invita a generar este parentesco con otras especies y entender que no estamos solas en el planeta y asumir nuestra responsabilidad en redes de cuidado que atraviesan lo humano y lo no humano. Asimismo, Melanie Joy, psicóloga social, en su libro ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas?, explica que el carnismo, como el sistema de creencias invisible, nos permite amar a unos animales y comernos a otros sin cuestionarlos. Y que cuando una madre vegana cría a sus hijos, está desmontando este sistema desde la base. Está diciendo, no, no hay unos animales para amar y otros para comer y usar. Todos son sujetos de una vida y todos merecemos respeto.
La académica Sofía Saragosín ha trabajado la conexión entre el buen vivir, summa causae, y los feminismos, y ahí hay una conexión muy importante para repensar la maternidad. El buen vivir no es vivir bien en términos de acumular cosas y de un éxito individual, sino es vivir en armonía con la comunidad y la naturaleza. Es entender que no estamos por encima de nadie, sino que somos parte de un tejido, de una red de relaciones donde todos los seres importan. Este podcast invita a pensar y cuestionar este especismo que nos ha enseñado a mirar a las otras madres como recursos, como máquinas o como cosas, que es detenernos a observar las maternidades como un fenómeno en general y descubrir que en todas ellas hay amor, hay estrategia, hay dolor y hay vínculo. Y descubrir entonces que la maternidad, como la entendemos, no es un invento humano, sino un fenómeno de la vida. Les agradecemos muchísimo por escuchar. Si quieren profundizar en los temas que hemos tocado hoy, les dejo al final algunas referencias completas de los libros y de las autoras que hemos mencionado. Puedes compartir este podcast, comentarlo y discutirlo. La idea es precisamente esa, que pensemos juntos, que nos incomodemos juntos y que transformemos este mundo para mejor juntos. Un abrazo enorme, animal, materno y fraterno. Nos escuchamos en el próximo episodio.